La palabra de Dios hoy se encuentra en Génesis 18, 16 al 33. Leo. La lectura bíblica dice así. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. Pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que les ha prometido. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Dos de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. Entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Lejos de ti el hacer tal cosa. ¿Matar al justo junto con el malvado y que ambos sean tratados de la misma manera? Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? El Señor le respondió, si encuentro 50 justos en Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Abraham le dijo, reconozco que he sido muy atrevido al dirigirme a mi Señor, yo que apenas soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Si encuentro 45 justos, no la destruiré, contestó el Señor. Pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Por esos 40 justos no destruiré la ciudad, respondió el Señor. Abraham volvió a insistir, no se enoje mi Señor, pero permítame seguir hablando. Tal vez se encuentren solo 30. No lo haré si encuentro allí a esos 30, contestó el Señor. Abraham siguió insistiendo, sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Por esos 20 no la destruiré. Abraham volvió a decir, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió el Señor por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su carpa. Seguramente ya notaste en esta historia que acabo de leer que Abraham está muy preocupado por la gente que vivía en esa ciudad de Sodoma y le está pidiendo a Dios por esa gente. De eso va a tratar esa historia. Y a propósito de esto, acabo de leer una nota en un periódico que en estos tiempos de pandemia ha habido 2 actitudes en las personas. Por un lado, ha habido una tendencia al individualismo, es decir, la actitud de pensar solo en uno mismo, sin preocuparse por los demás o por lo que suceda con los demás. Y por otro lado, hay una tendencia a la solidaridad, a la actitud de preocuparse por la gente, por la población en general. Y la nota dice, cito la nota, lo que está claro es que el virus ha sacado la mejor versión y la peor versión del ser humano. Pero termina de una manera muy peculiar. La nota termina así, pero cuando todo vuelva a la normalidad, lo que nos encontraremos es personas consumistas con un deseo intensificado por salir a la calle. Bueno, esto es algo de lo que veremos hoy en la vida de Abraham. Hoy veremos 3 cosas. Número 1, Abraham se acerca a Dios. Número 2, Abraham intercede por los demás. Y número 3, el intercesor de mi vida y de tu vida. Primero, Abraham se acerca a Dios. Este relato de la vida de Abraham es una continuación del tema anterior, ¿te acuerdas? Cuando Dios visitó a Abraham en compañía de 2 ángeles para buscar a Sara, la esposa de Abraham. Y después de haber pasado un tiempo Dios con Abraham y Sara, está en el capítulo 18 de Génesis, se despidieron y se encaminaron rumbo a una ciudad llamada Sodoma. Seguramente ya has leído o has escuchado mencionar a esta ciudad llamada Sodoma, Gomorra también, y seguro que no han sido muy buenas cosas las que has escuchado acerca de la historia de estas ciudades. Lo que estamos leyendo aquí es que Dios el Señor tenía planes para estas 2 ciudades.
pero no necesariamente planes buenos o de salvación, sino todo lo contrario. Dios tenía un plan para destruir a estas dos ciudades. Es por eso que cuando se estaba despidiendo de Abraham, el Señor dijo, y es lo que leemos aquí, si Abraham es mi amigo, como lo vimos en el tema anterior, ¿por qué no le voy a platicar de mis planes con Sodoma y Gomorra? Y es aquí, cuando leemos que Dios mismo le comenzó a platicar acerca de los planes que Él tenía para estas dos ciudades. En capítulo 18 de Génesis, versículo 20 y 21, cito, leo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica, y si no, he de saberlo. Mira cómo aquí dice que ya Dios tenía esa intención o ese plan de castigar a las dos ciudades por sus maldades. Y es aquí donde vemos el punto principal de la historia de hoy, y pon mucha atención. Cuando Abraham escuchó de Dios lo que estaba a punto de hacer con estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, dice que Abraham se acercó a Dios para actuar en defensa de Sodoma y Gomorra. Porque dice el versículo 23, entonces se acercó al Señor y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Estas palabras que leemos aquí, cuando dice, Abraham se acercó al Señor, a Dios, es como un término de alguien que se acerca a una autoridad para abogar o para interceder por otras personas. Lo que está haciendo aquí Abraham con Dios, el Señor, es como lo que hace un abogado cuando va a abogar ante un juez, presenta su caso con un argumento de defensa, y Abraham aquí realmente se vuelve en un defensor de Sodoma y de Gomorra. Un comentarista bíblico dice que es muy fácil que perdamos el punto de por quién está abogando Abraham aquí. Tú puedes pensar, dadas las historias anteriores, bueno, está abogando por su sobrino Lot, que vivía en la ciudad de Sodoma, ¿te acuerdas? Ahí se quedó a vivir Lot. Y claro que Abraham estaba pensando en su sobrino Lot, pero si leemos con cuidado, Abraham estaba pidiendo compasión a Dios por toda la ciudad de Sodoma, con todo y sus malvados habitantes. Mira el versículo 24. Abraham le dice a Dios, quizá haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que allí hay? Nota que Abraham no menciona a Lot en su petición a Dios, sino que Abraham está pensando en realidad en toda la gente que había en la ciudad de Sodoma. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos aquí es algo que, como te lo dije al principio, se ha perdido en buena parte de nuestra sociedad moderna. Lo que vemos aquí, Abraham, es alguien solidario, preocupado por los demás, interesado por la gente que está a su alrededor. Y cuando hoy, como decía el artículo del periódico, ya no pensamos mucho en esos términos de ser solidarios, sino que tendemos más a ser individualistas o egoístas, pensando solo en nosotros mismos. Mira cómo aquí Abraham, con ese sentido de pensar en los demás o de preocuparse por los demás, se preocupa por la comunidad que está en su entorno. Y Abraham pide a Dios por la gente, y por eso se acercó Abraham a Dios. Número 2, Abraham intercede. En segundo lugar, Abraham intercede o tiene un diálogo con Dios como una oración a Dios. La palabra interceder significa pedir o abogar por otros. Y esto es algo que Abraham hizo aquí. Y tú también puedes aprender a interceder o a pedir por otras personas. Cuando comenzamos a leer los detalles de la petición de Abraham con Dios por la gente de Sodoma, podemos notar y aprender algunas cosas de esta petición de Abraham o de esta intercesión de Abraham por las personas de la ciudad. Por lo menos podemos ver aquí 5 cosas, muy brevemente cada una. Número 1,
La oración de Abraham en realidad, fue la iniciativa de Dios. Es decir, para que tú puedas pedir o interceder por otras personas, es porque primero Dios te buscó a ti. Y Dios te buscó a ti para que creas en Él. Recuerda que Dios fue el que visitó a Abraham y a Sara. Dios, el Señor, fue en busca de ellos. Y esta oración de Abraham es como una respuesta a esa amistad que él sabía que ya tenía con Dios. Y porque Dios quiso tener esa amistad con Abraham. Número 2, la oración de Abraham fue muy persistente y muy específica. Nota cuántas veces Abraham le pide a Dios por la gente de la ciudad de Sodoma. Abraham nunca se da por vencido, fue persistente, fue constante. En el versículo 24 le dice, Dios, el Señor, quizá haya 50 justos en la ciudad. Y luego en el versículo 28, pero tal vez falten 5 justos para completar los 50. ¿Destruirás a toda la ciudad si faltan esos 5? Versículo 29, pero Abraham insistió, tal vez se encuentren solo 40. Versículo 30, tal vez se encuentren solo 30. Versículo 31, sé que he sido muy atrevido en hablarle así a mi Señor, pero tal vez se encuentren solo 20. Y sigue Abraham, versículo 32, tal vez se encuentren solo 10. Dice aquí entonces que Abraham fue muy insistente con Dios el Señor. Número 3, otra característica de la oración de Abraham es que fue una oración muy confiada en Dios. Y podemos fácil notar que cuando Abraham le pide a Dios por la ciudad, Abraham tiene mucha confianza en Dios. Abraham tiene hasta atrevimiento con Dios, no le da pena hablarle a Dios. Porque varias veces repite la frase, no se enoje mi Señor, permíteme hablar otra vez. Esta es una cualidad muy importante de la oración de Abraham. Número 4. Aún con esta confianza, podemos ver que la oración de Abraham es muy humilde. Porque lo notamos a Abraham con temor, con respeto, con temblor cuando le habla a Dios. En una de sus frases que le dice a Dios, en el versículo 27, dice, yo que apenas soy polvo y ceniza. Ahí está una actitud de humildad con Dios. Y también cada vez que le dice a Dios, no se enoje conmigo, mi Señor, por tanto insistir. Es decir, Abraham sabe bien con quién estaba tratando, con el Dios de los cielos, el Dios que ha creado todas las cosas. ¿Y qué hace Abraham? Él se humilla ante el Señor. Y número 5, una última cosa que notamos en esta oración es que Abraham está preocupado sinceramente por la ciudad que no cree en Dios o que está viviendo de manera malvada en sus vidas. Mira cómo Abraham se acerca a Dios para pedir por otros. Como ya te dije, Abraham aquí está pidiendo por toda la ciudad de Sodoma, por todos sus malvados habitantes, y por eso le dice a Dios una y otra vez, no vas a perdonar a ese lugar. Abraham pide que Dios tenga compasión por toda la gente a pesar de las maldades en que ellos vivían. Me adelanto un poco en la historia que vamos a ver la próxima semana acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero Dios no le respondió a Abraham como se lo estaba pidiendo. Veremos más adelante que Dios no perdonó a Sodoma porque no había ningún bueno, ni aun Lot era bueno. Pero aún así, Dios sí salvó a Lot. Esta oración sobre todo nos muestra que Dios había hecho a Abraham su amigo y Abraham era amigo de Dios con quien podía hablar y platicar muy confiadamente. Y esto es lo mismo que Dios puede hacer contigo. Que tú también puedas hablar con Dios en oración, pedir con esta misma confianza a Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Mira el punto final, punto número 3. Número 3, el intercesor de mi vida. En tercer lugar, vemos aquí que hay un intercesor de tu vida y de mi vida que pide por nosotros. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos pedir con la misma confianza que Abraham tuvo con Dios?
¿Cómo podemos saber que en verdad Dios nos escucha, nos oye? ¿O cómo podemos pedir por otros? La respuesta es porque tenemos a un intercesor más grande que Abraham, que vino mucho tiempo después, que pide por nosotros. Y este intercesor de tu vida es el Señor Jesucristo. Jesús siempre intercede por ti. Jesús se preocupa por ti. Mira, en la historia de los evangelios, ya muchos años, siglos después de Abraham, cuando Jesús estaba muy cerca de su muerte, Jesús oró por ti. Porque cuando leemos en Juan capítulo 17, en el versículo 20, cuando le pide a Dios, a su Padre Celestial, le dice estas palabras: no ruego solo por estos, es decir, por sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. ¿Y qué le pide el Señor Jesús? Agrega en el versículo 24 de Juan 17, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y poco después de esta oración, Jesús va a la cruz, va a ser crucificado, muere por ti, para el perdón de tus pecados, pero al tercer día resucitó y subió al cielo. Y dice Hebreos, capítulo 7, 24 y 25, que ahí en el cielo el Señor Jesús, quien está vivo para siempre, ahí está para interceder por todos aquellos que se han acercado a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Hebreos 7, 24 al 25 dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, o sea, es para siempre. Por eso, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Abraham fue solo un ejemplo, o fue solo un anticipo, una señal de lo que Jesús mucho tiempo después iba a hacer por ti y por mí. Y cuando sabes que Jesús ya te salvó, porque murió en la cruz y pidió por ti y está pidiendo por ti, entonces tú también puedes sentir la confianza y la humildad para pedir por los demás. Y puedes estar seguro que Dios te escucha. Gracias a Jesús te puedes acercar a Dios con humildad, con confianza, de la misma manera como lo hizo Abraham. Puedes tener humildad con Dios porque sabes que eres un pecador lleno de errores, de faltas, pero también puedes tener confianza en Dios porque sabes y has creído que Jesús ya murió por ti para perdonarte, para ser amado y aceptado por Dios. Mira, si solo tú dices, soy un pecador, eso te puede hacer humilde, indigno, pero no tienes confianza en Dios. Pero si solo dices, soy amado por Dios, esto puede hacerte muy confiado en Dios, pero no eres humilde con Dios. Solo el Evangelio significa que al mismo tiempo somos pecadores, pero al mismo tiempo por la fe en Cristo somos salvados, somos amados y aceptados por Dios. Y esta fe te hace acercarte a Dios igual que Abraham. De esta manera puedes pedir con humildad, con confianza y interceder por las demás personas, aún pedir por la ciudad. Te pregunto finalmente, ¿es Jesús el intercesor de tu vida? Pido para que puedas comprender cuán ancho, cuán largo, alto, profundo es el amor de Cristo por ti. Termino. ¿Cómo extrañamos cantar juntos en la congregación? No hemos podido reunirnos presencialmente. Bueno, cuando estaba pensando en este tema de Génesis, recordé un canto de los cantos favoritos que cantamos y esperemos cantarlo pronto, juntos. El canto se titula Te pido la paz, escrito por Jaime Murrell. Cito el canto. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad,
Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Vamos a hacer una oración final. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos anima, nos orienta, nos enseña cómo es que podemos acercarnos a ti, así como lo hizo Abraham. Señor, permite que aprendamos a hacerlo siempre. Gracias por tu amor por nosotros, tu preocupación por cada uno de nosotros, pero enséñanos a ser humildes y confiados cuando te pedimos las cosas. Te pedimos por nuestras ciudades, por Tampico, por Madero, por Altamira. Ten compasión por los necesitados, por los que están enfermos, y sigue cuidando de cada familia, Señor, y de cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.